Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Es un gran placer para mí, para mi esposa, para nuestros hijos y nietos, volver a conectarnos con ustedes en esta tarde para compartir el estudio de la palabra de Dios. Pues un saludo de mi esposa Ileana para todos ustedes, los que no me conocen, que quizás hayan conectado por primera vez. Soy el pastor Teodulo Cañizares Iglesias, que por la gracia de Dios pastoreo la iglesia Centro Cristiano Emanuel junto a mi esposa Ileana desde hace ya unos 19 años en Lake City, Florida. Y bueno, la semana pasada quedamos en un punto en este estudio. Es un estudio, como dije, o he repetido en varias ocasiones, por razón de que no tengo idea quiénes son los que están escuchando, si han estado siguiendo el estudio o no. Sé que los hermanos de la iglesia, la gran mayoría lo está siguiendo y bueno, ellos no necesitan tanta información, pero por respeto y consideración a los que quizás por primera vez estén conectándose con nosotros, estamos llevando un estudio que es, por su naturaleza, un estudio largo. No tiene nada que ver con la pandemia que estamos viviendo, es un estudio general de la palabra, pero por ser estudio de la palabra de Dios nos prepara para todo. Y estamos en este estudio con el propósito de aprender, de edificar al cuerpo de Cristo. En realidad el título del estudio es Edificando la Iglesia. Y estábamos en esa sección, en un subtítulo dentro del estudio, al cual pues escogimos por nombre Reconociendo nuestro lugar dentro de la iglesia, y estábamos usando como texto base para esto a Efesios 2:19. La semana pasada, el viernes, tuvimos que cerrar en este punto y yo a modo de repaso voy a mencionar algunas de las cosas que estuvimos cubriendo la semana pasada, específicamente en 4 cosas que Dios quiere que nosotros reconozcamos. Dios quiere que nosotros reconozcamos, que usted reconozca, que yo reconozca que Dios no ha tenido el primer lugar en nuestras vidas. Y eso es muy importante. Hablamos de pedir perdón, de reconocer que Dios es lo más importante para nosotros, que separados de Él nada podemos hacer. Y cité también a Primera de Juan 1:19, en el cual hay promesa para todo aquel que de corazón se arrepiente de su pecado, Dios le perdona y le restaura. Entonces, reconozcamos que Dios no ha tenido el primer lugar en nuestras vidas. Dios también quiere que nosotros confiemos plenamente en el Señor Jesucristo como único Señor y Salvador nuestro. Él es el único que puede salvar. Él es el único crucificado. Fue crucificado sobre la cruz, murió, resucitó y regresó y se sentó a la diestra del Padre en aquella gloria que siempre eternamente ha tenido con el Padre. Dios quiere que exclusivamente en Él confiemos. Dios quiere también que nosotros aceptemos, esto es todo a modo de repaso, aceptemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado en su Hijo como regalo gratuito de Dios. Para nosotros es un regalo. A Dios le costó todo. Le costó inclusive sacrificar a su propio Hijo sobre el madero por usted y por mí. Entonces Dios quiere que reconozcamos o que aceptamos la salvación como un regalo de Dios. La semana pasada pues leímos en Efesios capítulo 2 del verso 1 al 9. Leímos también Juan 3:16, etcétera, etcétera. Dios también quiere que nosotros permitamos, son 4 cosas. Dios quiere que reconozcamos que Él no ha tenido el primer lugar en nuestras vidas. Dios quiere que confiemos plenamente en Jesucristo como el único capaz, el autor y consumador de nuestra fe, el único que dio su vida sobre el madero para salvarnos de nuestros pecados, para restaurar nuestra relación con Dios, para darnos salvación y vida eterna. Dios quiere también que aceptemos esa salvación como un regalo de Dios, y Dios quiere
por cuanto los primeros tres, en este cuarto, Dios quiere que nosotros permitamos que nuestras vidas sean gobernadas y dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí sí vamos a leer entonces dos pasajes que, por cierto, son paralelos. Hablamos de esta palabra la semana pasada y definimos que cuando nos referimos a dos pasajes paralelos en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia, como usted le llame, simplemente quiere decir dos pasajes que, aunque usan palabras diferentes, expresa el mismo principio, dice lo mismo, comunica la misma enseñanza. Y estos son los que vamos a leer, es Efesios 5, Efesios capítulo 5, versos 18 al 21 y Colosenses capítulo 3, del verso 14 al 17. Vamos a orar entonces para comenzar este estudio. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos encomendamos en tus manos en esta hora. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, por los méritos de Jesús, el Señor, que ilumines nuestro entendimiento, ilumines mi entendimiento y el entendimiento y prepares el corazón de cada persona que escucha este mensaje, que por tu gracia se ha conectado por este medio para compartir la palabra con todos nosotros. Te pido, Señor Espíritu Santo, que me tomes en tus manos y que me uses para la exaltación y la glorificación del Señor Jesucristo y para la buena edificación de la iglesia. Por Jesucristo el Señor te pedimos todas estas cosas, Padre Santo, y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces leyendo este pasaje tan fundamental en nuestras vidas, Efesios capítulo 5, versos 18 al 21, y luego voy a saltar a Colosenses capítulo 3, verso 14 al 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vamos rapidito a Colosenses capítulo 3, verso 14 al 17, y dice esto, la Escritura. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, pues ahí está, los dos pasajes fundamentales para nosotros. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas, que es en esencia lo que quiere decir Efesios capítulo 5, versos 18 al 21, en realidad, verso 18, lo que quiere decir es que el Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas. Y si Él gobierna, entonces lo que prosigue en los versos 19, 20 y 21 va a ser una evidencia clara. Es un fruto que evidencia que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque pues vamos a comportarnos como personas gobernadas y dirigidas por el Espíritu de Dios. Y prácticamente esto es lo que dice también Colosenses capítulo 3, verso 14 al 17. Estos son principios fundamentales para nosotros comportarnos como miembros de la familia de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo. Esto va a garantizar una vida fructífera, una vida victoriosa para toda persona, para todo cristiano que quiera vivirla, pues, que quiera aprovechar esa gran bendición de ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, en esencia, ¿qué quiere Dios que yo haga? Dios quiere que yo reconozca, que usted reconozca como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la familia de Dios,
Y bueno, vamos bajando a la practicalidad de ser miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la familia de Dios, pues miembro de la iglesia. No digo primero miembro de una iglesia porque usted puede ser miembro de una iglesia y no ser miembro de la familia de Dios. La membresía, ser parte de una organización religiosa, ser miembro de una congregación o de una iglesia no salva a nadie, ni mucho menos lo hace a nadie, pues miembro de la familia de Dios. Pero es obvio que si usted es miembro de la familia de Dios en virtud de la fe en la obra redentora de Cristo, usted ha puesto toda su fe, toda su confianza en que Jesucristo el Señor murió por nosotros, dio su vida por nosotros, pues obviamente según Juan capítulo 1 versos 12 y 13, Juan 3, 16, etcétera, etcétera, Romanos 10, 8, 9 y 10, todos estos pasajes prueban que si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, pues usted pasa de criatura a hijo o hija de Dios y obviamente usted pasa de ciudadano común de este mundo a ser miembro de la familia de Dios o ciudadano del reino de los cielos. Y si todo eso es así, pues usted también pues es miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia, si se congrega en una iglesia, y en el caso de nuestros hermanos y compañeros de la fe en la iglesia Centro Cristiano Emanuel, pues a quienes me estoy dirigiendo con mayor seguridad, que están viendo y siguiendo el estudio, pues somos miembros del cuerpo de Cristo. Dios quiere que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia local en la cual servimos a Cristo, reconozcamos esa responsabilidad. No es solamente un conocimiento intelectual de que soy miembro del cuerpo de Cristo y ya, sino que hay beneficios, pero también hay responsabilidades. Dios quiere que yo viva, que usted viva esa vida mucho más abundante, ese estilo de vida fructífero, ese estilo de vida muchísimo mejor, la vida que Cristo vino y compró para nosotros. Y obviamente para eso leímos pues Efesios capítulo 5, verso 18 al 21 y Colosenses capítulo 3, verso 14 al 17. ¿Cuál es ese estilo de vida? Pues ese estilo de vida solo se logra cuando el individuo permite que el Espíritu Santo gobierne en su vida y dirija su vida, porque cuando el Espíritu Santo dirige, gobierna nuestras vidas van a llevar fruto y ese fruto va a permanecer y por medio de ese fruto Dios siempre es glorificado. Ese es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros como iglesia o como miembros de la iglesia, Dios quiere que cada miembro de la iglesia sea un ministro. Usted dice, bueno, pero los ministros pues son los pastores, los evangelistas, el misionero. No, cada cristiano debe ser un ministro. Ese era el caso de la iglesia primitiva y esa era la efectividad de la iglesia primitiva, que cada cristiano asumía su responsabilidad y hacía las cosas para la sola gloria de Dios. Era un hombre o una mujer llena del poder del Espíritu Santo, dispuesto a dejarse usar por el Espíritu Santo en cualquier momento. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que usted piense como un ministro, como un embajador de Cristo. Donde quiera que usted se pare, usted representa a Cristo y usted debe esforzarse para que Cristo sea glorificado a través de su vida. Entonces, Dios quiere que usted se comporte, que usted se dirija su vida como un ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. Otra cosa que Dios quiere es que usted o que para usted cada tarea dentro del cuerpo de Cristo sea importante. Si usted es responsable de un ministerio en la iglesia y quizás hay tareas en otro ministerio, no diga esa parte no me pertenece a mí, porque todos somos miembros del cuerpo y todos debemos colaborar para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, brille como una gran antorcha en medio del mundo y el mundo pueda comprobar que Cristo es
real, que es verdadero, que Él transforma vidas, que Él salva y que viene pronto a buscarnos. Y que nosotros procuramos la excelencia. Es decir, Dios quiere también que cada miembro de su familia, cada miembro de la iglesia de Cristo, procure la excelencia en todo lo que haga para Dios. Vamos ahí mismo en Colosenses capítulo 3, verso 17, dice aquí, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De manera que debe haber en nosotros un anhelo, un deseo sincero de todo lo que hagamos, hacerlo como si fuera para la gloria de Jesús. También, entonces, esto es todo a modo de repaso, porque hoy queremos al menos dar un pequeño paso hacia la doctrina. Hemos llegado ya a una parte donde vamos a entrar en este estudio a lo que es la doctrina. ¿Por qué la doctrina? Bueno, ¿por qué incluimos la doctrina en este estudio, siendo la doctrina un tema quizás no muy popular dentro del cristiano promedio? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia. La iglesia se duele en el cristiano promedio por una carencia de conocimiento bíblico, por una carencia de conocimiento doctrinal. Por eso muchos cristianos se esconden cuando representantes de otras falsas doctrinas vienen a la puerta y no se atreven a dialogar con ellos porque no se sienten preparados, porque no se sienten capacitados para dar fe o cuenta de la fe que nosotros profesamos. Y eso es una vergüenza. Usted como cristiano debe prepararse, estar siempre preparado para dar cuenta de esa fe que nosotros profesamos, en qué creemos, dónde estamos parados, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Por eso queremos incluir este estudio sobre las doctrinas fundamentales en las cuales nosotros creemos, nosotros caminamos para no desviarnos del camino de la verdad, que es tan peligroso, especialmente en los últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces, antes de entrar en el asunto de la doctrina, pues vamos a estar aclarando e inclusive definiendo estas palabras que a veces intimidan porque son un poco largas, no se escuchan mucho y cuando las usamos algunos erróneamente malinterpretan que uno se está quizás vanagloriosamente pretendiendo conocer lo que no conocemos o lo que sea. Simplemente todo cristiano debe esforzarse por conocer a ese Dios todopoderoso. Y Dios quiere que le conozcamos. Para eso es que puso la Biblia en nuestras manos. Para eso la inspiró el Espíritu Santo. Para eso se registró esta palabra y se ha preservado por el celo del Espíritu Santo a través de los siglos para que usted la tenga hoy día en sus manos tan idéntica como en el primer día. Yo sé que ha sido atacada y hoy inclusive se enseña que hay secciones o partes de la Biblia que no fueron inspiradas y hay otras que sí, etcétera, etcétera. Pero nosotros como fundamentalistas, al menos yo soy fundamentalista, creo que toda la palabra fue inspirada por Dios y preservada, ha sido preservada por el Espíritu Santo hasta el día de hoy, es decir, libre de error, infalible, perfecta, santísima, como la única regla, la única guía viable y segura y confiable para usted y para mí continuar en este camino hasta el día que seamos llevados arriba. Es cierto, toda palabra fue inspirada por Dios, excepto cuando Satanás habló. Pero el hecho de registrar en la Escritura, y digo, cuando Satanás habló, las 2 o 3 veces que habló en la Escritura, él nunca habló inspirado por el Espíritu Santo. Pero el hecho de registrar esas palabras ahí también fue por el Espíritu Santo. Así quiso el Espíritu que fue el autor inspirado, fuera Moisés, fuera cualquiera de los 4 evangelistas, fuera Ezequiel, fuera el que fuera.
cuando el autor inspirado registró esas palabras, las registró porque le plació al Espíritu Santo que ese registro fuera hecho en las Escrituras. Fuera de ahí, toda palabra es inspirada por Dios, toda. Vuelvo a aclarar, excepto cuando Satanás habla en las Escrituras, él no es inspirado por el Espíritu, porque jamás el Espíritu Santo inspirará a Satanás. Pero la registración de lo que Satanás dijo sí fue dirigida por el Espíritu Santo. Esos hombres escribieron inspirados por él. Bueno, dicho todo esto, decía que quiero aclarar algo muy importante en cuanto a la doctrina, antes de entrar allá. En cuanto a nuestras doctrinas fundamentales, nosotros somos inflexibles. Seremos siempre inflexibles, seremos bíblicamente intransigentes, es decir, bíblicamente centristas. Estaremos centrados en la palabra de Dios exclusivamente. Por ejemplo, en Efesios 4. Voy a leerles rápidamente Efesios 4. Efesios 4, del 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en cuanto a doctrina fundamental, nosotros seremos siempre inflexibles. No comprometeremos la doctrina bíblica por nada del mundo. En cuanto a preferencias dentro de la iglesia, seremos o mostraremos amor, misericordia y gracia. Me explico en esto. Hay hermanos que quizás por algún trasfondo doctrinal que traigan, hay hermanos que prefieren no comer carne de cerdo, hay otros que prefieren un tipo de música o una manera de adorar diferente a otros. Hay algunos que aceptan el bautismo del Espíritu Santo, hay otros que no, etcétera, etcétera. En cuanto a eso, mostraremos nuestro amor y nuestra gracia, la misericordia. Leemos, por ejemplo, en Romanos 14. Romanos 14, vamos a comenzar en el verso 1. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y pudiera leer todo el capítulo 14 de Romanos, pero voy a cerrar con la última parte. Dice, lo importante aquí, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, nosotros seremos pues amorosos, misericordiosos con el que, por ejemplo, dice, yo no como carne de cerdo. Bueno, yo sí la como. Yo no puedo imponerle a nadie que coma
carne de cerdo porque yo la como, pero el que no la come tampoco me lo puede imponer a mí. Es decir, tiene que haber un respeto en eso. Hay cosas que podemos nosotros negociar, por no tener una mejor palabra en este momento, pero hay doctrinas que sí son inflexibles, que seremos inflexibles y las vamos a discutir en este estudio. Realmente son 16 doctrinas fundamentales o 16 planteamientos doctrinales fundamentales sobre los cuales nosotros confiamos prevalecer hasta el fin para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda en nuestro caminar. Entonces, ya casi terminando aquí, ¿por qué incluimos este tema? ¿Por qué incluimos el tema de la doctrina, como dije al principio, siendo un tema que para muchos cristianos es un poco tedioso, aburrido? Queremos estudios bíblicos de mayor practicalidad, más explosivos, más apropiados para el momento, para la época que estamos viviendo. Dios me llamó a mí a compartir la palabra de Dios con el que esté dispuesto a escucharme, pero para mí la palabra de Dios ni es vieja ni es moderna. La palabra de Dios es eterna. Entonces, déjese de cuento de temas a la actualidad y que si el mensaje es un mensaje viejo o para otra época. El mensaje de la palabra de Dios es eterno y aplica en cualquier época histórica del ser humano, de la historia del ser humano. Así que la palabra de Dios no es ni vieja ni nueva, es eterna. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos también los cristianos hoy día. Estamos como los atenienses y como los de Corintios, a la caza de nuevas novedades y de cosas nuevas, de nuevos eventos, pero la palabra de Dios es eterna y tiene un mensaje eterno y válido para cualquier época de la historia humana. ¿Y por qué incluimos el tema entonces o el estudio de la doctrina? Por lo que dije al principio, porque hay una debilidad extraordinaria dentro de la iglesia en cuanto al conocimiento bíblico. El cristiano promedio, el cristiano que lee la Biblia diariamente es menos del 1.8%, según las estadísticas hoy día. Es horroroso. La mayoría del cristiano lleva la Biblia de paseo. Cuando nos reuníamos en la iglesia, que ya hace qué sé yo cuántas semanas que no lo podemos hacer, y hay algunos que solo la abren cuando viene un estudio y el que está dando el estudio dice, pues vayamos a la Biblia a tal lugar, y entonces se abre la palabra de Dios. Si no, no la leen del todo. Y eso es triste y a la misma vez es vergonzoso, pero se cumple la palabra del Señor en la cual Él dice que los hijos de las tinieblas son mucho más sagaces que los hijos de luz, porque los hijos de las tinieblas, aunque tienen una Biblia tergiversada y mutilada a beneficio de su propia doctrina diabólica, pues esas sí se estudian insaciablemente y se preparan para promover lo que no es verdadero. Y nosotros que tenemos la verdad somos descuidamos la verdad. Entonces, vamos a incluir el estudio de la doctrina en esta sección porque nosotros vivimos en un mundo en el cual el cambio es cosa común. El mundo que usted y yo estamos viviendo hoy no es el mismo mundo que vivimos hace unos 5 o 10 años. Y estoy seguro que no va a ser, es decir, en cuanto a principios morales, en cuanto a esos valores morales de la sociedad, el mundo en que estamos viviendo hoy día no va a ser el mismo de aquí a 5 o 10 años, si Cristo no ha venido antes. No sabemos qué es lo que va a haber. Y lo único que nos va a nosotros a preservar y a guardar es la doctrina, es el conocimiento de la palabra de Dios. Porque este mundo, pues, como cambia tanto, el cambio constante de la sociedad, de la filosofía gobernante, del pensamiento que gobierna en el mundo, es tan cambiante que demuestra en sí mismo la fragilidad
y la temporalidad de este mundo. Y a la misma vez sabemos por esto que no podemos confiar en el mundo. Romanos capítulo 12 dice claramente aquí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Cuando dice a este siglo, no, lo que está diciendo, no te conformes a la época en que te ha tocado vivir, sea el siglo XXI, el XX o el XXII. Ojalá que no lleguemos nunca al siglo XXII. Que Cristo venga por la iglesia lo más pronto posible. Pero eso es lo que quiere decir, que no nos conformemos a la época en que nos ha tocado vivir, que no seamos moldeados, que no seamos cambiados por la filosofía imperante en la sociedad en la cual vivimos, pero a la cual no pertenecemos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es que renovamos nuestro entendimiento? Estudiando la palabra de Dios, porque de cierto que no hay otra cosa. Y cuando leímos en Efesios capítulo 5, verso 18, y dijimos que lo que quiere decir ese verso, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, más que seamos llenos del Espíritu Santo. Y el tiempo gramatical del verbo dice sed llenos, que es en el presente continuo, quiere decir que continuamente estemos en esa, diríamos, en esa comunión personal y abiertos a que el Espíritu Santo sea el que gobierne en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. El Espíritu Santo no va a usar otra cosa para renovar su entendimiento que no sea su palabra. Para eso Él inspiró esta palabra. Lo leímos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. La palabra de Dios es para eso, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a modo de que usted y yo lleguemos a ser hombres y mujeres maduros, capaces de proyectarle al mundo la personalidad de Cristo gobernando en nosotros, el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo gobernando en nosotros. Entonces sigue diciendo el verso 2 de Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué vamos a estudiar doctrina? ¿Cómo usted va a comprobar cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si usted no abre su Biblia? Si usted no la lee ni siquiera, mucho menos la estudia. Y por eso, pues la mayoría del cristiano no crece. No hay crecimiento espiritual. Hay cristianos que llevan 30 años, 40 años en la iglesia y siguen tan inmaduros como el día que se convirtieron. Y si usted dice de pronto, vamos a buscar el libro de Jonás, no lo encuentran. Porque solamente van al libro de los Salmos o van a cualquier libro del Nuevo Testamento, pero no encuentran los libros de la Biblia porque no están familiarizados con la Biblia, ni siquiera saben el orden de los libros, del primero de Génesis hasta Malaquías, ni de Mateo, Apocalipsis, no lo saben. Y es triste. Entonces, lo vamos a dejar aquí porque ya mi tiempo ha pasado. Pero la semana que viene, si Cristo no ha venido antes, ojalá que venga antes, y yo espero que usted en su corazón anhele que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Vamos a continuar entonces ya de lleno en lo que es la doctrina. Vamos a ir definiendo lo que es la doctrina y vamos a ir avanzando a través de esas definiciones muy importantes, porque debemos saber por qué estudiamos la doctrina, qué es teología, etcétera, etcétera. Y entonces llegaremos a la primera de nuestras 16 verdades fundamentales. Y a partir de ahí iremos una a una viendo cada una de esas declaraciones doctrinales y la importancia de cada una de ellas. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a dejar aquí. Solamente le quiero dejar con estas palabras. Una vez más, vamos a estudiar doctrina porque vivimos en un mundo sumamente cambiante. Y solamente la palabra de Dios. Hay dos cosas que jamás cambian. Número uno, Dios no cambia. Dios no cambia jamás. Malaquías 3:6 dice, Dios mismo dice, Jehová, Dios hablando le dice al pueblo de Israel, Israel, yo, Jehová, tu Dios, no cambia.
Y Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. La palabra de Dios, la Biblia, no cambia. Entonces, si nuestra doctrina está fundamentada en la palabra de Dios, en esos fundamentos doctrinales, en esos principios bíblicos fundamentales, si nosotros nos fundamentamos ahí, nunca nos desviaremos del camino de la verdad. Y eso es sumamente importante, no desviarnos del camino de la verdad. La semana que viene yo voy a retomar este punto aquí mismo, con esa frase, márquela en sus notas mentales, para no desviarnos del camino de la verdad. La doctrina es imperiosamente importante para no desviarnos del camino de la verdad. Dios le bendiga. Nuevamente un saludo afectuoso y en el amor fraternal de Cristo de parte de la pastora, mi esposa Iliana, de nuestros hijos Teddy y Lianita y de nuestros nietos Nayeli, Jonathan y Sofía. Un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios le bendiga y Dios le guarde y ayúdenos a continuar orando para que Dios en su misericordia levante esta nube negra de esta pandemia y podamos pronto congregarnos como pueblo de Dios en todos los lugares donde se congregan las diferentes iglesias, levantar el clamor de la alabanza, de gratitud a Dios, todos juntos como antes y volver a la normalidad como antes. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, sean cubiertos bajo la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.